Sabe que les he contado una anécdota parecida a esta, de una familia que estaba haciendo una comida, un plato familiar muy tradicional, un pescado muy grande que ellos hacían de una manera muy específica. Y cuando el esposo está viendo a la esposa que va a preparar el pescado, ve que le corta un pedazo muy grande de la parte de adelante de la cabeza y un poco más, y la cola y un poco más, y le quita una buena parte al pescado, ¿no? Al pez. Y entonces el esposo le pregunta a la esposa: mi amor, ¿y por qué tú cocinas eso así? ¿Por qué le quitas esa parte adelante y esa parte atrás? La esposa le comenta: bueno, mi amor, es que esa es la receta tradicional de la familia. Así fue como me lo enseñó mi mamá. Y digo: oye, pero ¿por qué quitarle esa parte? ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que no sé, así lo aprendimos y así lo he hecho toda la vida. Bueno, pero vamos a hacer algo, salgamos de duda, vamos a preguntarle a mamá que vive aquí cerca. Y se va toda la familia a preguntarle a la suegra, a la mamá. Y la mamá le contesta lo mismo: mire, es que no sé, así me enseñó mi mamá. Esa es una tradición que viene de la abuela, de la bisabuela. Y caramba, pero ¿por qué se le quita ese trozo adelante, detrás? Bueno, y resulta ser pues que la mamá lo hace así, la abuela lo hace así, y al final nadie sabía decir, hasta que por fin la abuelita o la bisabuelita es la que dice: hijo, que lo que pasaba era que el perol donde yo asaba ese pollo era demasiado pequeño y el pescado era muy grande y no me cabía. No le iba a quitar la parte del medio, tenía que quitarle lo de adelante y lo de detrás. Ese era como que el gran misterio del asunto, ¿no? ¿Cuánto me estás entendiendo? Ya la mayoría conoce ese tipo de ilustración. Pero pensando en eso, yo me pongo a analizar cuántas cosas nosotros hacemos en la iglesia que no sabemos por qué las hacemos. Cuántas prácticas, cuántas doctrinas, cuántas creencias, cuántas cosas que hacemos en los servicios, las hacemos simplemente porque así fue como nos enseñaron. Pero ninguno de nosotros se ha puesto, en la mayoría de los casos, a revisar por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, por qué practicamos en el servicio tal cosa. ¿Realmente eso tiene fundamento bíblico? ¿Realmente eso viene de parte del Señor? ¿O sencillamente lo hacemos porque lo hacemos? Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta también. Quizás los que como que solamente han conocido esta iglesia y no han rodado un poquito por allí, por otras iglesias, pues no saben de qué estoy hablando. Pero hay iglesias que de pronto usted sabe que no levantan las manos. Eso es pecado. Hay iglesias que no usan instrumentos musicales porque consideran que eso es pecado. Hay iglesias donde los hombres se sientan de este lado y las mujeres se sientan de este lado, porque sentarse juntos es pecado. Hay iglesias que hablan en lengua, hay otras que no. Hay iglesias donde las mujeres usan velo y nosotros no lo usamos. Hay iglesias donde está prohibido que las mujeres usen pantalones, que se pinten la boca, que usen maquillaje, que se corten el pelo. Hay otras que no, como la nuestra. ¿Por qué unas sí y por qué otras no? ¿Cuántos aquí de pana se han hecho alguna vez esa pregunta? Yo me contesto que todo depende de donde tú creíste. Si tú creíste en una iglesia donde se enseña que la mujer no debe usar velo, tú vas a usar velo. Y cuando tú veas una mujer de otra iglesia que no usa velo, le vas a caer: esa hija del diablo. Si tú creíste en una iglesia que no usa pantalones, porque dice que los pantalones es ropa de hombre y no sé qué cosa y tal, tú ves a una hermanita de otra iglesia y esa se va para el infierno. Todo depende pero repito, ¿cuántos de nosotros nos pusimos a revisar la escritura? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Por qué no me puedo pintar? ¿Por qué tengo que usar velo? ¿O por qué no puedo levantar las manos? ¿O por qué sí? Entonces, me he visto en la necesidad, nos hemos visto como pastores, y vamos a comenzar hoy una serie de predicaciones que la vamos a llamar ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo se va a llamar la serie? ¿Por qué creemos lo que creemos? Porque usted debe saber por qué creemos lo que creemos, por qué practicamos lo que practicamos, por qué hacemos las cosas como las hacemos. No simplemente porque yo se las diga, porque me las enseñaron. Todo tiene que tener un basamento bíblico. Diga conmigo, un basamento bíblico. Pero dentro de esa serie, ese es el nombre de la serie. Esa serie va a tener varios mensajes. Hoy vamos a comenzar con el primer mensaje de esa serie, que ya le voy a dar el título del mensaje de hoy.
¿Cuántos me están entendiendo? Y yo sé que, y lo hablábamos en la reunión de discipulado del miércoles con mi equipo, tuvimos nuestra primera reunión con el equipo de primera generación, y ellos me decían, pastor, es necesario porque hablar al pueblo, a la iglesia, porque hay confusión acerca de la manera correcta de cómo orar. Porque una vez que salimos de donde salimos y tomamos la decisión de salir de la iglesia a la que pertenecíamos, estamos como que enredados. La gente no sabe si puede declarar, si puede decretar, si puede decir está sano, no está sano, cómo oramos, si en la sangre, en el nombre de Jesús o por la sangre. Y realmente yo le digo, yo los entiendo porque a mí me ha pasado también. Ahora, entonces, en ese sentido sé que hay confusión. Y hay gente que está, Dios mío, ¿cómo hago? Cuando me dicen que está enfermo, le digo que lo declaro sano, no le puedo decir que lo declaro sano, lo decreto, no lo decreto. ¿Sí me hago entender? Y sé, ¿cuántos tienen alguna duda respecto a eso? No, pues si no tienen duda, paso a otro tema. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, hoy quiero hablar del tema, ¿cómo orar correctamente? Diga conmigo, ¿cómo orar correctamente? Ese va a ser el primer tema de esta serie, ¿por qué creemos lo que creemos? Y me llama la atención que una de las cosas, o de la única cosa que los discípulos en una oportunidad, hablando con el Señor, por ejemplo en Lucas capítulo 11, verso 1, dice que el Señor venía de orar, de estar un tiempo orando, Lucas 11, 1, y entonces los discípulos cuando vieron que Él venía de orar, les intrigó la cosa y le dijeron, Señor, es la única vez que ellos le dijeron que les enseñara algo específico a ellos. Le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. O sea, Jesús les enseñó muchas cosas a los discípulos, pero la única cosa que ellos le pidieron al Señor es, enséñanos a orar. Ellos ni siquiera le dijeron, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos, enséñanos a predicar. Eso Él se los estaba enseñando. Pero ellos se dieron cuenta de que tenían una carencia y que necesitaban aprender a orar. Y por eso el tema de hoy, cómo orar correctamente. Cuando hablo de cómo orar correctamente, no voy a hablar de los fundamentos de la oración. Sabemos que orar es hablar con Dios, que hay una oración de alabanza, oración de gratitud, oración de clamor, hay arrepentimiento, hay oraciones de petición. No voy a meterme en esos detalles. Me voy a meter más que todo en esa parte de si puedo declarar, si puedo decir este tipo de cosas que yo sé que nos están confundiendo un poquito, ¿sí? Para que nosotros sepamos qué dice la Escritura al respecto, cómo podemos orar por un enfermo, cómo podemos orar por un endemoniado, qué decir, qué no decir, lo declaro, lo decreto, lo conmuto, lo anulo, o sí o no, lo puedo decir, no lo puedo decir. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿cuál es la forma, cómo orar correctamente? Y para eso necesitamos entender varias verdades importantes. Lo primero que necesitamos entender para poder orar correctamente es que necesito ejercer la autoridad que Dios nos dio. Necesitamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Amados, diga conmigo, necesito ejercer o ejercitar la autoridad espiritual que Dios nos delegó. Hay un montón, permítame, hay un montón de textos bíblicos que demuestran que Jesús delegó a la iglesia, es decir, a nosotros los creyentes, autoridad espiritual. Diga conmigo, Jesús me delegó autoridad espiritual. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo y que lo tenemos como Señor y Salvador. La palabra que normalmente se utiliza en el griego, para los que son un poquito más acuciosos y les gusta notar esta cosa, es la palabra griega exousia, que significa potestad, poder o autoridad. ¿Y qué significa realmente esa palabra? La palabra exousia o la palabra autoridad, cada vez que se menciona, oiga esto, significa que a nosotros se nos dio el derecho legalmente conferido de parte de Dios de utilizar su poder.
Oiga bien esto, por favor, porque esto es muy interesante. Cuando el Señor dice, yo les he dado a ustedes autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, significa que yo les estoy dando un derecho legalmente conferido para utilizar mi poder. Yo no sé cuántos de ustedes han firmado en notaría alguna vez un derecho para autorizar a un tercero para que en el nombre de usted venda, compra, haga lo que sea con algún bien, con un carro, una casa. ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? Yo he firmado varios derechos, varios poderes, quiero decir, y autorizo a un tercero para que en mi representación, aunque yo no esté, él pueda comprar, vender, hacer lo que le dé la gana en mi nombre. Es como si yo estuviera. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso se hace en notaría. Prácticamente eso es lo que significa recibir la autoridad de parte de Dios. Es como recibir un poder notariado del cielo, donde tú tienes la autoridad o el derecho de usar el poder de Dios legalmente. No lo estás haciendo de manera incorrecta, sino legalmente. ¿Me va siguiendo hasta allí? ¿Cuántos me van siguiendo hasta allí? Por ejemplo, en Mateo 28, 19. Y voy a citar varios textos. A mí me gusta siempre centrarme en un solo pasaje y de allí disertar, pero hoy voy a brincar un poquito porque necesito mostrar algunas cosas. Mateo 28, 19, la gran comisión. Toda potestad, toda exousia, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, o sea, en todo el universo. Por tanto, y ese por tanto no dice por tonto, ¿no? Dice por tanto. Significa, como a mí me ha sido dada, yo se las doy ahora a ustedes. Por tanto, como yo tengo esa autoridad y se las entrego a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Él nos está delegando una autoridad. Pastor, pero yo no estaba allí. No estaba porque, oye, tú no tienes 2000 años. Pero nosotros estábamos representados por los discípulos. En Mateo capítulo 10, verso 1, Mateo capítulo 10, verso 1, si uno lee el final del capítulo 9, dice que recorría Jesús todas las aldeas y ciudades de ellos, predicando el evangelio del reino, enseñando la palabra de Dios, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Él siempre hacía esas cuatro cosas: predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Y dice que al ver las multitudes, ¿quién se acuerda? ¿Qué tuvo? ¿Tuvo qué? Compasión de ellas. ¿Tuvo qué? Compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La gente estaba viviendo como a lo loco, sin que nadie los guiara. Y en el 10:1, cuando termina el capítulo 9, el Señor dice, entonces llamando a dijo, orad para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies, las cosechas son demasiadas y no hay gente que pueda atender a tanta gente que está necesitada para predicarles la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Diga conmigo, autoridad. Les dio exousia. ¿Para qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda, ¿cuánta? Toda enfermedad y toda dolencia. Les dio la autoridad legalmente conferida por él para utilizar el poder de Dios. En Marcos capítulo 3, verso 13, más o menos recoge la misma escena. Marcos 3, 13 al 15, dice, después estaba Jesús comenzando su ministerio. Estaba comenzando apenas a predicar y él dijo, necesito nombrar un equipo. Necesito líderes, necesito formar gente que sea como yo, que tenga el poder que yo tengo. Y dice que después subió al monte, es decir, a la montaña. En otro pasaje dice que pasó toda la noche orando y cuando baja, dice que llamó a sus 12 discípulos, escogió el equipo de 12 de él en ese momento y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Les dio autoridad sobre quién? Sobre los espíritus inmundos. ¿Y quiénes son los espíritus inmundos? Los demonios. Diga conmigo, los demonios. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No sé, ¿me está siguiendo? Dios nos está entregando un poder. Nos está entregando el derecho de utilizar el mismo poder
que Él tiene para sanar a los enfermos, para predicar el evangelio y para echar fuera los demonios. En otro pasaje, en el capítulo 10 de Lucas, dice que Él envió en comisión a 70 discípulos, 70, de dos en dos, para que fueran por todo lugar, predicaran la palabra, echaran fuera los demonios, sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos, limpiaran a los leprosos. Y cuando ellos regresan, le dan el reporte. Diga conmigo, le dan el reporte. Y ellos dicen: Señor, asombrados, así como con los ojos como burro bajando barranco. Señor, más contentos que muchachos comiendo chicle. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Naguará, echábamos fuera a un endemoniado, le decíamos que el demonio se iba, nos obedecía. ¡Wow! Y el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ese texto es difícil de interpretar. ¿Qué significa? Yo, interpretándolo, no lo dice la Biblia, más o menos pienso que Satanás estaba como que asombrado. ¿Qué está pasando, Dios mío? Había un Cristo aquí y ahora hay 70 que tienen el mismo poder, la misma autoridad, que están echando fuera los demonios que yo estoy mandando para destruir a los humanos, para destruir los matrimonios, para destruir la familia, para traer maldición, enfermedad, pobreza, ruina. Había uno, ahora hay 71 que tienen el mismo poder, tienen la misma, Dios mío, y cayó. Dije: ¡epa! Yo me imagino que hizo una convención de demonios. ¿Qué está pasando? Y es que le está dando autoridad a los cristianos. Y esa gente ahora que está echándonos fuera, ahora nos están reprendiendo y nosotros tenemos que salir porque no podemos resistir el poder que ellos tienen. ¡Wow, Dios mío! Y entonces luego le digo: no se alegren por eso, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero, versículo 19, he aquí, yo os doy potestad, exousia, para hollar es pisotear, serpientes y escorpiones. Está hablando de una manera metafórica. No está hablando que uno va a buscar ahora serpientes, hay culebras por ahí. No, está hablando de demonios. O sea, hollar significa que estoy arriba, que tengo poder, que tengo el derecho de hacer con ellos, triturarlos y destruirlos. Oiga bien, de hollar serpientes y escorpiones. Y oiga, cuando yo leí este versículo, lo siguiente: y eso habla de potestades, huestes, principados, gobernadores, todas las jerarquías demoníacas. El menor de los cristianos de una iglesia ha recibido autoridad legalmente conferida de Dios sobre todos los demonios. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo creo que eso merece un aplauso, ¿no? El más chiquitico de ustedes, el más pequeño de nosotros, es más grande que el más grande de los demonios. Y como si eso fuera poco, si uno sigue leyendo el texto, dice: y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda, no dice sobre alguna, es decir, ahí está incluido el propio Satanás. El más pequeño de los cristianos tiene poder sobre el propio Satanás en persona, porque legalmente recibimos esa autoridad de parte del Señor. Y termina: naguará, y nada os dañará. O sea, por eso es que yo no entiendo cómo personas me tienen miedo a los demonios. Ay, que por ahí hay un endemoniado. ¿Y si me mata? ¿Y si me ataca? Hermano, porque no conoces la palabra, no te ha sido revelada, no sabes la autoridad que tú tienes. Yo les conté en un mensaje en estos días, y yo les he contado en otros momentos, que cuando llegamos aquí había un muchachito que estaba metido en un grupo satánico de rock, y que en una reunión de oración, éramos como 30 a la iglesia en ese momento, empezamos un círculo de oración y se me abalanzó encima a ahorcarme delante de los 30 y ninguno hacía nada. Pero yo en esos días había recibido esa palabra y esa palabra se hizo carne en mi vida. Y mire, ni me asusté ni tuve miedo y le dije: en el nombre de Jesús, la palabra dice, porque tenemos que orar con la palabra, que yo tengo autoridad sobre ti para hollarte, pisotearte y sobre ti mismo, Satanás, y tú no me puedes dañar. Así que te mando en el nombre de Jesús, suéltame ahora y quita tus sucias manos de mi cuello. Ahora, y el tipo tuvo que soltarme, le puse las manos encima, cayó tirado ahí enrollado, y empezamos el proceso de liberación que duró cierto tiempo. Si yo me pongo, me mata, hermano.
Pero como yo ejercí la autoridad que Dios me dio, yo no me moví en mi pensamiento, yo no declaro que no me puede tocar. Yo ato y digo que no puedo. No, me montico. ¿En base a qué? No, yo actué en base a un hecho concreto de que Dios me dio autoridad sobre los demonios. ¿Cuánto me están entendiendo? No fue que yo me lo supuse, no fue que yo me lo imaginé, no fue que yo visualicé, no fue que yo creí, no es que yo tengo poder mental y la mente mía es tan positiva que el demonio se tuvo que ir. Miki, no lo estuviera contando hoy en día. Yo actué con el poder de Dios en ese momento. ¿Sí va conmigo? Fíjense que el Señor nos dio el poder de atar y desatar. En Mateo capítulo 16, 19, si lo pueden poner en pantalla. Mateo 16, 19 dice: he aquí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está el Señor hablando con Pedro y está hablando con los discípulos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué es atar? Usted lo sabe. Atar es prohibir, atar es impedir, atar es neutralizar, atar es bloquear la acción, sobre todo del diablo, para que no haga lo que él quiere hacer. Tenemos un ejemplo muy patético, muy elocuente, en Hechos capítulo 3. Vaya conmigo por favor un momentico a Hechos capítulo 3, cuando Pablo está saliendo a su primer viaje misionero y se encuentra predicando en la isla de Chipre, si no me equivoco, y es prácticamente la primera predicación, y se encuentra con el procónsul Sergio Saulo, si no me equivoco su nombre. Le comienza a predicar la palabra. Hechos capítulo 3, dice el versículo 6 de Hechos capítulo 3, 13, perdón, rectifico. Y habiendo atravesado, él estaba con Bernabé, era su primer viaje misionero, y habiendo atravesado toda la isla Tapafos, llegaron o hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. El procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Sabe? A usted lo va a llamar mucha gente que va a querer que usted le predique la palabra del Señor. Yo sé que tú eres cristiano, yo sé que tú tienes un mensaje para... Yo he visto tu vida, yo he visto tu hogar, yo quiero que tú me hables. Pero ¿sabes qué pasó? El procónsul quería oír la palabra de Dios. Verso 8. ¿Sí está en pantalla? Pero le resistía Elimas, el mago. Era un mago, era un hombre que usaba la magia, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ese hombre estaba saboteando la predicación. A veces usted llega a un lugar y se aparece un muchachito y se aparece una mujer y llega un vecino y llega alguien, y justo cuando uno iba a hacer la oración de fe, justo cuando ya la persona estaba quebrantada, y viene y te bloquea, te sabotea la cuestión. Es un enviado a veces, no siempre, del enemigo. O la mamá, o la esposa. Yo tengo un hermano, Dios mío, que ha hecho la decisión de fe varias veces, pero enseguida la esposa empieza y lo bloquea y para qué, y no sé qué, y tal. Es un Elimas, o Elimas, porque así es como se traduce. ¿Y saben lo que pasó? Pablo utilizó su poder espiritual. Y fíjate lo que... el verso 9. Entonces Saulo, ¿quién? Saulo o Pablo, que dice aquí que también es Pablo. Ahora fíjense este pequeño detalle: lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, bautizado con el poder del Espíritu Santo, investido del poder de lo alto, del poder de Dios. Pablo no tuvo tiempo de decir: espérenme un momentico aquí, dentro de 40 días vengo porque me voy a meter en un ayuno. Me voy a meter en 3 días de ayuno y oración para después echarte fuera el demonio, ¿oíste? No, ya él venía porque él vivía en comunión permanente con el Señor. Y Pablo sabía la autoridad que él tenía en su vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces dice en el verso 10, dijo: oh, lleno a Elimas, no el mago, lleno de todo engaño y de toda maldad
hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, sobre Elimas, oscuridad y tinieblas, y anduvo alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces, diga conmigo, entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ese poder no es para que crean en ti, ese poder no es para que me alaben a mí, ese poder no es para llevarme la gloria, ese poder es para que la gente pueda creer en el Señor Jesucristo. Y cuando él vio que Saulo tenía una autoridad que nunca había visto y que los demonios comenzaron a salir de ese hombre, ¡wow! Eso trajo la conversión de Sergio Saulo. Pablo no dijo en ese momento, te ato, aunque lo que estaba haciendo era atarlo. Lo puede decir, usted puede decir, yo te ato, y lo pudo decir perfectamente. Usted no hay problema en usar esa expresión. Yo te ato, Satanás, te ato, hijo del diablo, te ato, espíritu inmundo, espíritu de tal que estás aquí, de tropiezo, de confusión, de no sé qué. Yo te ato, usted lo puede decir, o simplemente da una orden. Sin embargo, uno ve que Pablo usó ese tipo de autoridad en ese momento. No siempre la usó. Hay momentos cuando lo apedrearon, lo apalearon, lo azotaron con vara, por allá lo dejaron y nunca lo volvió a hacer. A lo mejor lo hizo en otras oportunidades y no está registrado, pero en ese momento lo hizo y funcionó. ¿Cuántos me están entendiendo? Con esto yo quiero decirle, hermano, que a veces de pronto esto le puede ayudar a entender que por la razón por la cual a veces usted le está predicando a un familiar o al cónyuge, al esposo, a la esposa, y usted le predica la palabra, le predica la palabra, le predica la palabra, y la persona ni coquito, no cree, no quiere venir a la iglesia, no quiere escuchar las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo espiritual, hay alguien o hay algo satánico que está entorpeciendo y esa palabra no llega. Hay algo que se llama en 2 Corintios capítulo 10, si no me equivoco, verso 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llegó un tiempo, hermanos, cuando yo a veces le iba a predicar la palabra a una persona y Dios me mostró esa palabra y me dijo, esa persona tiene un bloqueo espiritual. Cuando yo era militar y a veces salíamos de maniobra, a uno le ponían un casco de acero. ¿Cuántos sirvieron aquí alguna vez en el ejército? ¿Ya no sirve? ¿Cuántos fuimos militares? ¿Sí sabes si te pusieron el casco? ¿Para qué es ese casco? Casco de acero, hay uno de plástico por dentro y el otro de acero, para impedir que los balazos penetren en tu cabeza. Cuando yo entendí ese principio, esto es lo mismo que el diablo hace. Pone un casco espiritual, una ceguera espiritual, como dice 2 Corintios 4:4. El diablo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué hace el casco? Te llega el balazo y ¡ping! Rebota. Por lo general no puede penetrar ese casco de lo duro que es. Y eso es lo que pasa con tu familiar, con tu cónyuge, con tu tío, con tu padre, que le da la palabra y ¡ping! Rebota. No puede entrar porque está bloqueado. Y cuando yo entendí esa palabra, comencé a decirle a la gente, dame 2 minutos nada más para hacer una oración por ti. Bueno, pero rapidito, no se cae nada. Y hacía la oración. En el nombre de Jesús, yo rompo todo argumento, toda atadura. Ahora te ato todo espíritu de incredulidad y declaro que tú eres libre en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús te hizo libre para que tú recibieras la palabra. A los 5 minutos la persona se estaba convirtiendo. Y eso lo hice muchas veces, porque rompí ese cerco espiritual, ejercitando la autoridad que estaba bloqueando que esa persona estaba recibiendo. Me acuerdo, se me acercó una muchacha al carro una vez, una amiga, estaba yo en ese mismo barrio en Villeguita, y me empieza a hablar y le empiezo a hablar del evangelio. Ay, no me hable de eso. Y enseguida estaba yo en esos días aprendiendo esa palabra. No, yo no quiero escuchar del evangelio, pero déjame que Cristo te... No, le dije, dame un minutico, ¿puedo hacer una oración por ti? Y yo, sí, está bien.
Le puse la mano y en el nombre de Jesús, ahora mismo yo proclamo, por el poder que me ha sido dado, que toda interferencia, ato todo espíritu de mentira, de error, de engaño, de incredulidad, y ordeno y declaro que tu mente es libre en el nombre y en el poder de Jesús. No en el nombre mío, ni de mi imaginación. A los 3 minutos estaba recibiendo a Cristo esa persona. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo. Entonces tenemos ese poder, hermanos, de atar. Me acuerdo que sé de cristianos que nos hemos reunido para atar un evento. Viene un congreso de brujos y empezamos a orar. Ese congreso no se va a dar, pero no es que yo me lo imagino, no es que yo lo decreto, yo lo declaro. No, en el nombre de Jesús ahora nosotros saboteamos ese poder. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que ellos no se entiendan, que se confundan. Te pedimos que no se puedan poner de acuerdo. Damos órdenes. Comenzamos a ejercitar el poder. Cuando vamos a ver suspendido el congreso de brujos que se iba a hacer en Maracayo, en Aragua, no se pudieron poner de acuerdo, no llegan a esa cosa, y la cuestión, así hemos saboteado fiestas patronales, así hemos saboteado una cantidad de eventos, atando y desatando. ¿Puedo usarlo? Claro que sí. ¿Me hago entender? Lo segundo, necesito entender, lo primero que es, entender que a mí me fue dada una autoridad. Tú tienes una autoridad. ¿Para quién es esa autoridad? Necesitas un solo requisito. Marcos 17, si no me equivoco. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los pastores, a los televangelistas, a los grandes ministros, a los que creen. ¿Cuántos de aquí han creído en nombre de Jesucristo? Algunos que quizás vinieron hoy por primera, segunda, tercera vez. Ahorita vamos a hacer una oración donde tú vas a tener la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús, donde vas a encontrarte con Él y Él va a perdonarte, a salvarte, a entrar en tu vida y vas a ser parte de ese ejército. Pero hermano, estas señales seguirán a todo aquel que haya recibido a Jesús. No tienes que haber ido a un seminario, no tienes que haber ido a una universidad teológica, simplemente creíste. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en tu nombre impondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre, si tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y dice que el texto siguiente, que salieron, predicaron la palabra y el Señor confirmaba la palabra con las señales y los prodigios que la seguían. ¿Cuál es el requisito para recibir ese poder? Ser un creyente. ¿Eres creyente? No, que yo soy mujer, que soy muy joven. ¿Quién dijo? No dice la edad. Que soy muy viejo, tampoco. Tú crees en el Señor, ese poder es para ti. Ahora, si no tienes ni un grupo vida, si tú no le hablas a nadie, si tú no le predicas a nadie, si tú no tienes contacto con nadie, simplemente vienes los domingos y así como vienes te vas y no das testimonio, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en el liceo, ni en el barrio, ni en la urbanización, ni en el edificio, nunca le platicas a nadie, no tienes un grupo, no tienes una célula. Entonces, ¿cómo carrizo quieres que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida? Y allí viene lo que yo siempre he dicho, la gente que me dice, pastor, Dios no me usa. Pastor, hermano, comience a ejercitar, comience a orar por su esposa, comience a orar por su esposo de esa manera. Hay que ser un poquito prudente. Le voy a dar un consejito aquí, hermano. No hay nada más perjudicial para una persona cuando a veces me llega una esposa y dice, pastor, aquí está mi esposo, eso lo tenemos en salsa. Ese está casi listo y ese pronto va a ir para allá. Eso es lo peor que usted le puede hacer. Eso es como decirle al chamo, no vayas nunca. Hermano, ora discretamente, ora en silencio. Cuando esté durmiendo, esto claro, esto era una cuestión pública ahí. Ese era un perverso, un mago que hacía sus barramucias ahí. Pablo oró delante de todo. Y en la manifestación de ese poder logró la conversión de Sergio Paulo, el procónsul, cuando vio el milagro. Lo segundo que tenemos que entender, hermano, es que esa autoridad se activa en el nombre de Jesús. ¿Cómo se activa esa autoridad? En el nombre de Jesús. Jesús nos delegó esta autoridad, hermano, para que la ejerciéramos. Nos las delegó para que la usáramos. Si tú no la usas, se va a atrofiar como un músculo. María Fe estuvo más de 15 días en cama y ahora está con terapia respiratoria y terapia muscular.
Hermano, porque no usó sus piernas por más de 15 días, acostada, no podía ni moverse, ni para ir para el baño. Pues si lo hacía se desaturaba totalmente. Ahora está recuperando fuerza muscular, sus músculos se atrofiaron. Igualito, si tú no ejercitas tu autoridad espiritual, se atrofia. Llega un momento que, ¿y cómo es que se hace? Un demonio, ay, me da miedo. No sé, porque no sabes lo que tiene. Esto se activa en el nombre de Jesús. Fíjense lo que dice Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre. ¿Cómo oramos correctamente? Pidiéndole al Padre. Se lo pedimos al Padre. Jesús siempre oraba al Padre. Los discípulos siempre oraban al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Por qué? Porque yo tengo un documento bíblico que se llama autoridad delegada. Se llama exusía. Yo le puedo decir, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Es como si tú recibieras el documento, vas a vender la casa que yo te di y te di el papel y dices, yo vengo en el nombre del pastor Darío según el documento protocolizado por la antenotaría segunda del circuito judicial no sé qué cosa, tomo 4, folio 5 del año tal. Ahí está escrito que él me dio, yo vengo en el nombre de él y es como si yo estuviera presente y yo resulta que estoy quién sabe por dónde. El poder espiritual se activa cuando tú usas el nombre de Jesús. No es por tu mente, no es porque tú eres un genio, porque yo soy un superdotado, porque tengo una imaginación muy creativa. No, es porque el nombre de Jesús activa el poder que Él mismo me delegó. Y dice luego, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces tenemos que pedir en el nombre de ¿qué? De Jesús. Entonces no es la cuestión de que yo declaro, yo desato. Estoy enfermo, te declaro libre, te declaro sano. Estoy endeudado, te declaro libre de deuda. ¿Qué pasó? Y ya te voy a explicar un poquito más profundo la cosa. Hay otro verso que respalda esto también. Juan capítulo 16, versos 23 y 24. Juan capítulo ¿qué? 16, versículos 23 y 24. En aquel día ya Jesús estaba preparando a los discípulos para su partida. Y yo me voy a ir, pero no se pongan tristes porque vendrá el Consolador. Y cuando Él venga les enseñará todas las cosas, los guiará a toda verdad, en fin. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que ¿qué? Pidieres al Padre en mi nombre. No es todo lo que te imagines, no es todo lo que a ti te dé la gana, no es todo lo que se te venga a la mente. Es lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Qué más? Él se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, y aquí tenemos que entrar a entender la diferencia que hay. Por favor, esto es muy importante. Aquí está la esencia del mensaje de hoy. La diferencia que hay entre autoridad espiritual y poder mental. Diga conmigo, autoridad espiritual y poder mental. Hermanos, ¿de dónde nace esta práctica que estamos viendo en la mayoría de las iglesias cristianas? Lo decreto, lo desato, lo anulo, lo conmuto. Hermano, eso tiene una historia. Diga conmigo, una historia. Y eso se fue metiendo sin darnos cuenta. Y hay que ir a las raíces históricas para poder entender de dónde salió eso. Yo le quiero leer acá brevemente de un documento que se llama ¿Cuál es el origen de la teología de la prosperidad? Y una de las cosas que cita acá dice: ¿cómo llega esto a introducirse en el pensamiento cristiano? Permítame leer esto. Un pastor evangélico, y entre comillas, metafísico, llamado S. William Kenyon, nació en 1800 y piquito y murió en 1867 y murió en 1948. Comenzó a leer los escritos de una cantidad de gente metafísica, esotérica, gente que creía en el poder de la mente, gente que no creía en Dios, eran ateos.
pero comenzaron a decir que todo lo que tú te imaginabas, tú lo podías lograr. Si tú lo puedes pensar, tú lo vas a crear. Comenzaron a decir que nosotros éramos pequeños dioses y que todo lo que nuestra mente sea capaz de imaginar, nosotros simplemente con concentrarnos y declararlo una y otra vez, repetirlo una y otra vez y estar convencidos en nuestra mente de que eso se puede lograr, la mente tiene, según ellos, poder sobre la materia. Y nuestra mente puede crear de la nada lo que tú te imaginas. ¿Usted se está dando cuenta de este tipo de pensamiento? Y este Kenyo comenzó a revisar todas esas creencias de varios libros. Ahí sigo leyendo, acá dice, él comenzó a revisar unos documentos que se llaman el Nuevo Pensamiento, y les invito a que lo busquen en Google. Nuevo Pensamiento, es terrible. Comenzó a revisar revistas y otras filosofías de otro grupo de personas, de los hermanos Fillmore y de una mujer que creó una malicia del diablo que se llama ciencia cristiana, y comenzó a aceptar estos principios. ¿Y sabe qué? Comenzó a meterlos dentro de la iglesia. Dice acá, simplemente él se dio a la tarea de pretender unir estas creencias, de crear con la mente, de declararlo, y porque lo declaro se va a dar, con el cristianismo. Y simplemente sustituyó los términos confesión positiva, que decía esta gente, ¿verdad? Lo que tiene que ser positivo, confiésalo. Y cada vez que lo confieses, eso se te va a dar porque tú lo estás confesando con tu boca. De tanto decirlo se va a dar. Y comenzó a cambiar eso. Y ahí comenzó el concepto de la visualización. Imagínatelo, visualízalo en tu mente, velo en tu mente, y tantas veces que lo vas a ver en la mente, se te va a dar, lo vas a crear como por arte de magia. Y él comenzó a sustituir eso por fe, y comenzó a tomar estos conceptos y a llenarlos de fe, y comenzó a meterlos en la iglesia cristiana. Y hubo algunos pastores, entre ellos uno muy conocido para algunos de esa época, que se llamó Kenneth Hagin. Él vivió hasta 1900, por ahí está la fecha. Tomó esos conceptos que venían del siglo XVIII, siglo XIX, y los trajo al siglo XX. Y comenzó a meterlos en la iglesia. Solamente que le cambiaron el título. Ahora eso se llama fe. Concéntrate, decláralo, decrétalo. Nosotros tenemos poder creativo porque Dios es un Dios creador. Una cosa es Dios que diga sea la luz, y porque usted diga sea la luz, se va a hacer la luz. Y toman un texto por allá donde dice que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Quién sabe dónde? ¿Dónde se llamó por primera vez a los cristianos cristianos? En Antioquía es Colombia, Antioquía. Pues se le llamaba discípulos. Y cristianos en griego es cristicos. Entonces dice que nosotros de ahí tomaron y dicen somos pequeños cristos, porque dice que somos cristicos. No, eso es como decir que usted es chavista, usted sigue a Chávez y usted es chavista. Que usted es Maduro y usted es madurista. No. Somos de Cristo porque seguimos a Cristo, pero no somos pequeños Cristos, no somos pequeños dioses. ¿Usted se da cuenta del error tan grande en lo que esta gente cayó? Una cosa es que tenemos la presencia de Dios. Hermano, y comenzaron a meter estas ideas acá. Confiésalo, decláralo y se te va a dar. Hermano, eso fue pasando de generación en generación. Se fue metiendo en pastores muy importantes, que usted conoce algunos de ellos, los ha visto en televisión, ha leído algunos de sus libros, estuvimos en contacto con algunos de ellos. Y eso se ha ido metiendo no solamente en Colombia, sino en casi toda la iglesia. Es muy raro la iglesia que no usa eso. Estás enfermo, lo anulo. Te decreto sano. ¿En base a qué? Una cosa es decir, la palabra dice que yo tengo autoridad sobre toda enfermedad, y que si alguno está enfermo, nosotros podemos orar. Y yo oro por ti en el nombre de Cristo. Por las llagas de Cristo yo proclamo y declaro que está sano. Y yo dejo que el resultado lo haga el Señor. Yo hice mi parte. Por allá estaba Pablo, y Pablo decía, hablando con este muchacho Timoteo, Timoteo, ya no tomes mucho de agua,
porque el agua era de río, contaminado. Si no usa vino, el vino es más antiséptico para tus frecuentes enfermedades. Porque uno a veces tiene una idea como que un poquito, o sea, idealiza las cosas. Y Pablo estaba con Timoteo todo el tiempo y se enfermaba. Esta teología dice que tú no te puedes enfermar, que tú no puedes vivir en ruinas, que a ti no te va a pasar nada malo porque simplemente lo tienes que confesar. Confiésalo y todo se te va a dar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces empezaron varios pastores, y de eso algunos modernos que conocemos hoy en día, decláralo, díselo. Y hay uno, y voy cerrando, un hombre que revolucionó el movimiento de la adoración y la alabanza en América Latina, y yo diría que en todo el mundo. Me voy a reservar su nombre por respeto, pero usted lo conoce. Hemos cantado sus canciones nos ministraron tremendamente, hermanos. Y usted puede buscar en YouTube, porque él fue pastor de una iglesia de uno de estos pastores en Estados Unidos. Esto empezó muy fuerte en Estados Unidos. De Estados Unidos pasó a África, porque había gente muy pobre, y este pensamiento se metió allá, y de ahí vino a América Latina. Y por eso es muy raro encontrar a alguien que no diga: te cubro con la sangre de Jesús, te declaro sano. Momentico, ¿a costa de qué? Y ya voy cerrando para que podamos concretar. Este hombre dice, porque él llegó a ser él fue el pastor latino de la parte latina de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, con el pastor Joel Osteen, principal promotor en Estados Unidos de este tipo de doctrina, junto con otros más. Y este pastor era pastor de los hablanoparlantes. Y él está contando una historia, ya creo que había salido de esa iglesia, y él dice: ¿qué cree usted que le va a pasar a una persona que está en uno de nuestros cultos y que está allí por espacio de hora y media, oyendo alrededor de 17, 18, 20 veces, desde que comenzamos hasta que salimos: tú vas a ser un campeón, tú vas a ser un campeón, tú vas a ser una campeona, tú vas a ser victorioso, tú eres un campeón, porque el eslogan de ellos es: saca el campeón que hay en ti? ¿Qué va a pasar después de escuchar eso por casi 2 horas? Se preguntaba él. Que esa gente va a salir de allí convencida de que son un campeón, de que se van a poder comer el mundo. ¿Por qué? Porque se lo dijimos tantas veces que se lo creyeron. Salen convencidos, lo logran. Pero él no me está diciendo: oye, yo recibí la revelación de que Dios me dijo proféticamente, y Él me reveló que tú vas a vencer en esta área. Eso es otra cosa. Y entonces él cuenta como algo muy chistoso: yo tengo 2 hijos, y mi hijo mayor, yo me he propuesto a que él va a ser millonario. Y estoy que le repito, porque es mexicano el hombre, ¿no? Ya más datos no le puedo dar. Le he dicho hasta el cansancio: vas a ser millonario, y vas a ser. Se lo he repetido tanto que ya el muchacho se lo ha creído. ¿Y sabe lo que me dijo en estos días? Papi, voy a ser millonario. ¡Ay, gloria! Se lo creyó. Y dice así, se echa a reír: se lo creyó, ya se lo creyó. Se lo he dicho tanto que se lo creyó. Ahora yo pregunto: Dios te dijo y te dijo a ti: dile al hijo que yo lo voy a convertir en millonario, yo le voy a dar una empresa. Fui yo el que le reveló su mente, programando la mente del hijo para que crea que él puede ser millonario. Y entonces el hijo le dijo: papi, voy a ser tan millonario que me voy a comprar un avión para predicar el evangelio, porque predica el evangelio. Y ahí estaba mi otro hijo, que en ese entonces tenía 8 años, ahora tiene 10, cuando dio esa conferencia. No sé cuándo fue que la dio, hace unos añitos atrás. Y dijo: papi, yo también voy a ser millonario. Y yo voy a ser más millonario que mi hermano, porque yo voy a comprar 2 aviones. Uno para mí, para predicar el evangelio, y otro para ti, para que salgamos juntos por el mundo a predicar. ¡Se lo creyeron! Y yo sé que van a ser millonarios. No sé si usted me está entendiendo cómo eso se metió allí tras un engaño. Y entonces, hermano, que la hermana está enferma, yo no puedo decir: lo anulo. ¿Quién es usted para anular eso? Ahora, cuando yo entiendo que tengo poder espiritual, venga acá mi hermana, en el nombre de Jesús, por sus llagas tú fuiste sanada. Yo declaro
en el nombre de Jesús, conforme a lo que está escrito en su palabra, que Él llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, y que por su llaga tú fuiste sana, y que Él me dio autoridad para orar por los enfermos, y que yo ahora ordeno en el nombre de Jesús, recibe sanidad y te declaro sana en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Pero no es que yo me imagino, está sana, no la acepte, decláralo, lo conmuto, lo anulo, decreto. No, es atrás. No sé si usted me está entendiendo. ¿Me logro comunicar? Entonces, que pastor, que fulanito se está muriendo, listo, lo anulo, no se va a morir. Sí, no se murió, porque tú dijiste que lo anuló. Anda y ora, ejerce tu autoridad, ora con la palabra, ora dirigido por el Señor, desata el milagro conforme a la escritura, con el poder que tiene, pero no es con el poder de la mente. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, pastor, hermano, eso de que estoy enfermo, te declaro sano, ¿no puedo usar? No, hermano, ore, déjame orar por ti. Mira, estoy orando por ti y creo en el nombre del Señor que vas a estar sano, pero ahorita estás enfermo. En este tipo de teología, la gente no puede decir que está enferma. Eso es del diablo. No tienes que decir que está sano, pero es que estoy enfermo. No, que no puede salir nada negativo de tu boca. Y eso va a ser otro tema que vamos a discutir en cualquier momento. La confesión positiva y la visualización. ¿Es de Dios o no es de Dios? Entonces no sé si les aclaro un poco lo que estoy diciendo. No te estoy enseñando a orar esas formas básicas que oración de arrepentimiento, de alabanza. Te estoy enseñando con relación a esto. Usted no puede ir por lo declaro, lo anulo, no lo acepto. Chico, ora, ejerce tu autoridad espiritual, ata, desata en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y entonces después sí puedes declarar el milagro. Yo proclamo que estás sano, porque yo oré por ti en el nombre de Cristo y Él llevó tus heridas en la cruz, y yo proclamo que estás sano. Y lo último, déjale los resultados al Señor. Deja que Él haga su voluntad. A mí me dieron una autoridad, pero sin embargo hay momentos cuando Dios quiere que alguna persona muera. Hay momentos cuando Dios quiere, como el caso de, y voy cerrando, la banda puede ir pasando, cuando le avisan a Jesús que este amigo de él, ¿cómo se llamaba? Lázaro, está enfermo. Y Jesús de propósito se queda 2 días más donde estaba, para dar chance a que el hombre termine de morir. ¿Se acuerda de ese hecho? Y cuando llega allá, la hermana le dice: Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Dice: tranquila, no te he dicho que verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Sí, yo sé que en el último tiempo. No, tranquila. Y cuando llega el hombre, le dice: ¿dónde está? En la tumba. Llévenme allá. Y cuando llega allá, le dice: quiten la piedra de la tumba. Y la hermana le dice: Señor, ya lleve. Tiene 4 días que murió, está podrido. No te he dicho que si ves creerás la gloria de Dios. Y solamente dijo: Padre, yo estoy orando aquí delante de ti, no por mí, sino por ellos, para que ellos sepan que tú me estás oyendo y que tú vas a hacer la obra. Y acto seguido soltó una orden y dijo: Lázaro, ven fuera. Porque él tenía el poder de Dios. Y no, déjeme imaginarme aquí ahora. Denme un chancecito que me voy a sentar aquí en posición de loto. No sé qué. Para alinear los chakras. No sé qué cosa. Y entonces poder tener la mente correcta. Y entonces imaginármelo para que el poder de la mente active. Mire, mi papá fue Rosacruz. Fue senio, católico, y siendo católico andaba en todas esas cosas, porque como eso no importa, tú puedes ser brujo con tal de que vayas a la iglesia, puedes ser santero con tal de que sea católico, porque para ellos es lo mismo. Y entró también en algo que se llama control mental Silva. No sé cuántos han oído hablar de eso alguna vez. Es un sistema donde te enseñan. Me acuerdo que él ponía, yo todavía no me había casado, tenía 14, 15 años, y como vivía con él, ponía el cassette y se ponía los audífonos. No me voy a enfermar, toda la noche. No me voy a enfermar,
yo puedo hacer todo lo que me proponga, yo puedo. Eso era toda la noche. Mi mente tiene poder, mi mente tiene poder. Mi mente tiene poder, yo puedo hacer todo lo que me proponga, todo lo puedo, yo puedo, mi mente tiene poder, toda la noche. Porque este tipo de pensamiento cree que la mente tiene más poder que la materia. Y que simplemente con el hecho de imaginarse algo, o de decretar algo, o de declarar algo, ya simplemente se va a dar porque usted se lo imaginó y lo declaró. No. Las cosas se dan porque nosotros ejercemos la autoridad espiritual en el nombre de Cristo y actuamos bajo el poder de Dios. Y los resultados se los dejamos a Él. No sé si se está dando cuenta ahora. Entonces cuando alguien le dice, hermano, estoy enfermo, no diga, lo anulo. Hermano, se va a morir, a menos que usted, déjame orar por ti, hermano. Hermano, voy a orar por ti. En el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad sobre ti y reprendo ese coronavirus, reprendo esa fiebre, reprendo ese tumor de cáncer, reprendo lo que tú... Y ahora por sus llagas yo proclamo y puedo decir, declaro que está sana. Y dejo los resultados al Señor. ¿Se sanó? Gloria a Dios. ¿No se sanó? Gloria a Dios también. Pero no es que te declaro sano, te declaro libre, te declaro prosperado, lo anulo, lo desato. No, tico. ¿Me hago entender? Yo no sé si esto les aclara un poquito. Así que hoy hemos hablado de la serie, del primer mensaje de la serie, cómo orar correctamente. Entonces, actúe, usted tiene poder, pero porque le fue dado por Dios. El Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Para el que cree, todo es posible. No dice para el que se lo imagina, para el que lo piensa, para el que lo decreta, no, para el que cree, todo es posible, porque está recibiendo una autoridad dada por Dios. ¿Te puedes poner de pie? Yo espero en el nombre de Jesús que tú puedas haber salido de la confusión y que tú puedas entender ahora por dónde entró eso y por qué tantas iglesias ahora. Pastor, ¿y eso me puedo cubrir con la sangre de Cristo? Ese va a ser otro tema. Me cubro con la sangre de Cristo. Viene el coronavirus, te cubro con la sangre de Cristo, tu casa, tu carro. Ese va a ser otro tema. ¿Eso es bíblico? Vamos a ver. ¿Sí? Pero sí le queda claro ahora cómo orar correctamente. Ejerza su autoridad espiritual, ejérzala en el nombre del Señor y confíe que Dios va a dar el resultado conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque yo creo que hoy se ha roto un velo. Y hoy tú nos estás hablando. Gracias, Señor, por el poder espiritual que nos has dado para que el pueblo, la gente, mi familia se convierta a ti. Gracias porque entiendo que tengo un poder para destruir todo aquello que se opone contra tu evangelio. Pero no es simplemente porque lo pienso, porque lo declaro positivamente, sino porque ejerzo la autoridad que tú me has dado. Gracias porque en estos días estudiamos que tú querías que recibiéramos el conocimiento del poder que ha sido dado a nosotros como hijos tuyos. Padre, ayúdame a orar correctamente, ayúdame, Señor, y te pido perdón por haber permitido pensamientos que no vienen de tu palabra, por no haber, Señor, estado alineado a ella, pero hoy entiendo que tú me quieres usar. Gracias, Señor, porque yo, Padre, proclamo hoy en el nombre de Jesús que tu palabra me ha sido revelada, Señor, y que entiendo el poder que tú me has entregado. Gracias porque aunque soy muy joven o mayor, hombre, mujer, o tengo poco conocimiento, yo tengo el poder incluso sobre el propio Satanás para echarlo fuera, para sanar a los enfermos, para predicar tu palabra, para restaurar familias, para llevar gente de la muerte a la vida. Gracias, Señor. Ayúdame a ejercitar esa autoridad. Ayúdame a poder tener mi grupo vida. Ayúdame a tener esa primera generación de 7 personas que te conozcan y que se puedan convertir, al igual que yo, en agentes de tu poder. Que el diablo siga cayendo desesperado porque ve que la iglesia se multiplica en santidad, en carácter, en poder y en unción. Dígalo, recibo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús.